Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Ojalá la estén pasando bien. Yo sé que están a punto de empezar su fin de semana. Algunos de ustedes probablemente ya lo iniciaron, pero aún así tenemos trabajo que hacer nosotros. La semana pasada estuvimos viendo cómo vamos a trabajar a través del semestre. Por lo menos vimos los temas que vamos a estar tocando, que a final de cuentas todo va en relación a, pues, empezar a interpretar textos directamente, ¿no? Entonces, las herramientas que vamos a ver a través de este semestre son elementos que de alguna manera van construyendo los conocimientos para la habilidad de interpretar, ¿no? Que al final de cuentas es algo que hemos hecho todos los semestres, pero eso está más específicamente ya enfocado en los textos, ¿no? Ok, el día de hoy vamos a ver algo que en teoría a estas alturas ya deberíamos conocer, pero vale la pena que lo veamos como una primera clase, ¿sí? Es decir, esos elementos son la parte más básica con la que vamos a estar trabajando siempre en un texto, específicamente en una oración, que a final de cuentas las oraciones es lo que termina conformando un párrafo, y los párrafos una hoja y la hoja un texto, ¿no? Entonces, tenemos que empezar desde la parte más básica, ir construyendo a partir de eso y después ya, ahora sí, enfocarnos en lo que es la interpretación de textos en inglés, ¿sí? Lo que tienen ustedes en pantalla, de hecho, son las partes fundamentales de una oración. Parecería demasiado sencillo, pero se sorprenderían, digo, y creo que ustedes me pueden dar la razón en ese sentido, que independientemente de que nosotros ya lo manejemos todos los días, ya sea en español o en inglés, no necesariamente sabemos qué partes conforman una oración, ¿no? Y qué funciones juegan, qué funciones realizan dentro de esa oración. ¿Ok? Aquí tenemos las más básicas, hay algunas más, pero digamos que no son tan comunes, ¿sí? Y es muy importante entonces que nosotros revisemos esta parte, ¿no? Eh, lo que nosotros tenemos aquí entonces es una lista, ¿sí? Las partes de una oración, como pueden ver ahí. Y del lado, digamos que tenemos cuatro columnas, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos el nombre de cada uno de esos elementos. Y después de eso tenemos bueno, las funciones que realizan, los ejemplos, ¿ok? Es decir, algunas palabras que usualmente aparecen realizando esa función dentro de la oración y algunas oraciones con sus ejemplos, ¿sí? Entonces vamos viendo cada una de estas partes para que ustedes puedan trabajarlo en el ejercicio del día de hoy, ¿ok? La primera parte, y probablemente una de las más importantes, si no es que la más importante, a veces incluso que el mismo sustantivo, que el mismo sujeto, es el verbo, ¿ok? Casi si falta cualquier otro de estos elementos, es posible entender, por lo menos de forma vaga, de forma sencilla, de qué está hablando una oración. Pero usualmente cuando quitas el verbo de la oración, pierde la mayor parte del sentido, ¿ok? Porque ¿qué es el verbo? ¿Sí? El verbo es la acción, aquello que se realiza y por lo tanto, por lo general, sobre qué gira el resto de la oración. Si yo nada más les digo, Pedro en la tarde, ¿ok? No sabemos exactamente qué sucede. Pero si decimos juega en la tarde, bueno, a lo mejor no sabemos que es de Pedro, pero sabemos que se está refiriendo a una persona, ¿cierto? Además, el verbo también nos puede ayudar a determinar qué tipo de persona es. Si es un singular, si está en pasado, también los tiempos. Entonces, con el verbo nosotros podemos saber la cantidad de personas, la acción que se está llevando a cabo, por ejemplo. También nos ayuda a determinar el tiempo en el que se está llevando a cabo la acción. Si el presente, pasado, futuro, etcétera, ¿no? Sin el verbo tenemos un problema. Pues el verbo es ese, ¿sí? ¿Para qué sirve? Básicamente establece una acción o un estado también. Es un poco complicado de repente dar a entender que no todos los verbos son acciones. Algunos verbos son estados. Por ejemplo, el verbo ser o estar, ¿sí? Si yo les digo brinquen, pueden hacerlo. Si yo les digo corran, pueden hacerlo. Pero si les digo sean, ¿ok? No es una acción como tal, es un estado, ¿vale? Tenemos algunos ejemplos. Verb to be, do, have, like, can, must, play, work, dance, etc. ¿Sí? A estas alturas, que quiero creer que ya más o menos conocemos todos estos verbos, ¿no? Son, puse los más sencillos, pero
quiero creer que ya los tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos utilizarlo? Por ejemplo, en esta oración tenemos English is an international language, ¿ok? Tenemos el verbo to be, ¿ok? En este caso es la acción o, en todo caso, el estado. El inglés es un lenguaje internacional. Is es mi verbo. O I like to speak English. Me gusta hablar inglés. ¿Sí? El verbo gustar. Aquí tenemos dos verbos, de hecho. El verbo gustar y el verbo hablar. Sin embargo, el verbo principal de la oración es like, porque es el que está directamente relacionado con el sujeto. Ojo que esto lo vamos a ver también más adelante en la estructura. Noun. Noun es un sustantivo. Es una palabra que representa una cosa, persona o lugar. ¿Sale? Es la forma más sencilla de entender esta parte, ¿no? Es una persona, una cosa o un lugar. Sí, es una palabra que representa eso. Algunos ejemplos: cat, eraser, Bangkok, science, Mary, doctor, etc. Cat, sabemos que es gato. Eraser, por ejemplo, es borrador. Bangkok es una ciudad, pues también es un sustantivo, etcétera, ¿no? Tenemos también la palabra Mary, que es una persona. Una persona también puede ser un sustantivo. Recuerden, persona, animal, cosa, lugar, ¿sí? I live in Bangkok, eso es un sustantivo, ¿sí? Yo vivo en Bangkok. She works in a bank, ella trabaja en un banco, ¿sí? This is my cat, este es mi gato. Todos esos son sustantivos. Adjective. Los adjetivos, ¿sí? Adjective, describen un sustantivo. Es decir, las palabras que acabamos de nombrar hace un momento. Es una descripción de una persona, lugar, cosa o situación, ¿sí? O un animal. Por ejemplo, algunos adjetivos son tall, fat, big, thin, green. Los colores también son adjetivos, ¿sale? Por ejemplo, black hair. ¿Cómo es mi cabello? Es negro, lo está describiendo. Entonces, los colores también son adjetivos. Good, bad, interesting, some, and, the. Sí, también los artículos, ya sean artículos definidos o artículos indefinidos, que lo vamos a ver más adelante, más específicamente, pueden funcionar como un adjetivo. I have a beautiful house, ¿sí? Tengo una casa hermosa. En este caso, beautiful, hermoso o hermosa, es el adjetivo. Está describiendo al sustantivo casa. It is a big car. Es un auto grande. Big es el adjetivo que está describiendo el sustantivo car. It is green color. ¿Cómo es el color o cuál es el color? Es verde. Está describiendo la palabra color. Adverb. Un adverbio es parecido a un adjetivo. La diferencia es que el adjetivo describe a un sustantivo, ¿sí? Y el adverbio describe a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. ¿Sale? Usualmente es más común encontrar un adverbio que describe a un verbo, a una acción. Por ejemplo, yo camino rápidamente. Aquí lo que estoy haciendo, estoy describiendo cómo camino, no me estoy describiendo a mí. Yo puedo decir yo soy rápido y ahí me estaría describiendo yo. Pero si yo digo yo camino rápidamente, lo que estoy describiendo es mi forma de caminar. Y en este caso el adverbio sería rápidamente. Usualmente, precisamente, tienen una terminación distinta. En inglés es muy común, por ejemplo, en español que terminen en mente, rápidamente, velozmente, inteligentemente, no sé, básicamente tú tomas un adjetivo y le agregas esta finalización diferente, distinta, y la conviertes en un adverbio, ¿ok? Por ejemplo, fast, quickly, very, really, nicely, well, slowly, etcétera, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Velozmente, realmente, lindamente o agradablemente, ¿sí? Bien, lentamente, etcétera, ¿ok? My horse walks quickly. Mi caballo camina rápidamente. Estoy describiendo no al caballo, sino cómo realiza la acción de caminar. They sing beautifully. Ellos cantan hermosamente. ¿Cómo cantan? Hermosamente. ¿Sale? No los estoy describiendo a ellos, sino a su canto. Ok. Después tenemos pronoun. ¿Ok? Un pronombre. El pronombre, como su nombre lo indica, lo que hace es que reemplaza a un nombre. Hay distintas razones por las que a lo mejor nosotros no nos vemos en la necesidad o evitamos
decir el nombre de una persona, a lo mejor porque ya lo dijimos y no es necesario. Por ejemplo, a José le gustan los deportes. Él es muy activo. En este caso, el pronombre es él. Está sustituyendo el nombre José. Como ya lo nombré anteriormente, ya no lo vuelvo a nombrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es innecesario y además gramaticalmente se considera un accidente. No decimos, José le gustan los deportes. José es muy atlético. No, lo que hacemos es tratamos de evitar la repetición de palabras y utilizamos un pronombre. O a lo mejor no conocemos el nombre de esa persona. ¿Quién es ella? Y en este caso, ella sería el pronombre. Lo utilizamos para sustituir el desconocido nombre de esa persona. ¿Ok? O a lo mejor porque son demasiadas personas como para nombrarlas a cada una de ellas. Entonces decimos ustedes, ellos, nosotros. ¿Ok? Si yo voy a su salón y les pregunto, ¿a quién le gusta el rock? Pues podrían decir, le gusta a Paulina, a Pedro, a Marcela, o podrías decir, levantar la mano y decir, a nosotros nos gusta el rock. Estamos sustituyendo el nombre y esos son los pronombres, ¿ok? En inglés, por supuesto, también tenemos una versión, que es I, we, you, they, he, she, it, y también tenemos los pronombres indefinidos, someone, everyone, etcétera, ¿no? Sam is American. He is very diligent. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de eso. Sam es americano. He is very diligent. En este caso, lo que estoy haciendo, estoy describiendo a Sam, pero ya no es necesario que vuelva a utilizar su nombre porque anteriormente ya lo nombré. Entonces, ya no es necesario volver a decir Sam. Preposition. ¿Ok? Preposition básicamente es una palabra que nos ayuda a crear un enlace con otra palabra. Esto puede ser por cuestión de posición de un objeto, por su movimiento, por el tiempo, etcétera. Hay un montón de cosas para las que nosotros podemos utilizar una preposición. ¿Sí? Es decir, si una persona va de un lugar a otro, lo que estamos haciendo es que estamos enlazando a esa persona con la acción que está realizando. En este caso, por ejemplo, es ir a algún lugar en específico. Por ejemplo, también podemos decir cuál es el tipo de movimiento que alguien está realizando, ¿sí? He is walking around my house. Él está caminando alrededor de mi casa. Y en este caso, lo que estamos enlazando es la acción de caminar con el objeto donde lo está realizando y cómo lo está haciendo, ¿ok? Entonces, las preposiciones nos ayudan también a describir mucho situaciones de tiempo, de movimiento, de posición, etcétera. Las más comunes son in, on y at, ¿ok? Hay otras, por ejemplo, under, debajo, after, después, behind, detrás, next to, a un lado de o próximo a, in front of, frente a, etcétera. Hay muchísimos más, ¿no? Hay muchísimas proposiciones. Por ejemplo, we came to London on Friday. Ok, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue la acción aquí? Bueno, venimos. ¿A dónde? ¿Sale? Aquí estamos uniendo la acción venir con el lugar a donde se llegó después precisamente de realizar esta acción. Utilizando la partícula to, utilizando la preposición to, estamos ligando estas dos cosas, ¿no? La acción hacia el resultado de esa acción. We came to London, ok, on Friday. Recuerden, también lo podemos utilizar para cuestiones de tiempo. Y en este caso ya enlazamos la acción, ya enlazamos a dónde nos llevó esa acción y lo que queremos saber ahora es cuándo se realizó esa acción. Utilizando una preposición como enlace, que en este caso es on, ya tenemos esa información. ¿Ok? Básicamente son palabras que nos llevan de una situación a otra, de una acción a una descripción, a un lugar, etcétera. ¿Sí? Nos ayudan a enlazar la idea de una oración. Ok, hablando de enlaces, si queremos unir dos ideas o más, ¿sí? Si queremos unir cláusulas, sobre todo también oraciones, ideas en general, utilizamos algo que se llama conjunction. También le dicen mucho en inglés linking words. De hecho, nosotros ya las trabajamos, ¿sí? Unen palabras, cláusulas u oraciones. Algunos ejemplos, los más comunes son and, but, ¿sí? Tenemos también when, que es una conjunción de tiempo, because, though, even though, etcétera. No tenemos muchos precisamente, dependiendo del tipo de unión que nosotros queramos hacer.
es el tipo de conjunción que vamos a utilizar. Esto también ya lo trabajamos en el semestre anterior, ¿sí? Tenemos conjunciones precisamente que son para unir ideas que son idénticas. And es la más común de todas. Por ejemplo, queremos unir ideas que son contrastantes. Utilizamos but. I like sodas, but I hate Coca-Cola. Sí, me gustan los refrescos, pero odio la Coca-Cola. Estamos uniendo dos ideas que son totalmente distintas, ¿no? Si queremos hablar de resultado, tenemos, por ejemplo, because. ¿Ok? Because sería como I arrived late to my work. Okay? I arrived late to work because my baby was crying a lot. ¿Sí? Yo llegué muy tarde al trabajo, pero lo que estamos haciendo aquí es dando una razón de por qué llegamos tarde. Ok, algunos ejemplos serían, I like math and science. She likes music, but she doesn't like history. Ok, aquí estamos hablando de dos cosas similares. Me gustan las matemáticas y la ciencia. Ok, a ella le gusta la música, pero no le gusta la historia. Entonces, estamos utilizando estas palabras de enlace para unir dos cosas iguales y después utilizando but para unir dos oraciones contrastantes. Ok, por último, vamos a ver algo que se llama interjection, ¿sí? Esas no son tan comunes, por eso los dejo hasta el final. Pero sí sucede, sobre todo si estamos en un texto que es ficción, ¿no? O si es una narración, o si estamos expresando la conversación entre dos o más personas, ¿sí? Por ejemplo, básicamente, ¿qué es una interjection? Una interjection es algo que actúa como una exclamación corta, que a veces se inserta dentro de la oración. Por ejemplo, well, ouch, wow, oh, oops, hi, entre otros, ¿sí? Por ejemplo, wow, it's a nice shirt, ¿sí? Aquí nuestra interjection es wow, y en la siguiente, hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? Pero hi lo utilizamos como una expresión, no nada más como el saludo, es como hi, y es algo para llamar la atención, ¿ok? Estos son algunos de los elementos más importantes de una oración. No quiere decir que sean los únicos, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer con esta oración, a continuación yo les voy a dar una lista de palabras, ¿sí? Un grupo de palabras, y ustedes tendrán también en un archivo Word que está adjunto a este ejercicio, a esta actividad, ustedes tendrán que colocar en cada columna, ¿sí? El tipo de elemento que es. Es decir, ustedes van a poner en una columna los verbos, en una columna los adjetivos, en una columna los sustantivos, en otra los adverbios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es básicamente la actividad. Es momento de que empecemos nosotros a identificarlos. No lo echen en saco roto porque además lo vamos a estar requiriendo para las siguientes clases. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esto es todo por esta clase y nos vemos la próxima semana. Si hay cualquier duda, por favor, no duden en contactarme o mandarme un mensaje o algo por el estilo. ¿Sale, chicos? Hasta luego.